Jacobo Grinberg solía decir algo que, la primera vez que lo escuchas, parece imposible, pero que empieza a tener sentido cuando lo vives. La realidad no es un bloque de piedra, es un tejido flexible, y si sabes cómo moverlo, puedes doblarlo a tu favor en minutos. No hablamos de magia, ni de forzar la vida para que ocurra lo que tú quieres. Hablamos de algo más sutil y más poderoso. El arte de ajustar tu espacio interno hasta que la realidad responda de manera distinta. Tal vez pienses que eso requiere años de entrenamiento, largas meditaciones, rituales complejos, pero Grinberg enseñaba que la mente no necesita horas para cambiar de configuración. Lo que necesita es un momento de atención pura, y ese momento puede durar 5 minutos o menos. En este video voy a guiarte en un ejercicio sencillo que puedes hacer ahora mismo sin moverte del lugar donde estás. En esos 5 minutos no vamos a cambiar todo el mundo externo, pero sí vamos a cambiar cómo te relacionas con él. Y cuando eso cambia, el mundo empieza a moverse de formas que no imaginas. Así que quédate conmigo. No importa si nunca has intentado nada parecido. En 5 minutos vas a entender y a sentir lo que significa doblar la realidad a tu favor. Jacobo Grinberg no hablaba de doblar la realidad como un acto de fuerza. No se trataba de empujar, exigir ni luchar contra lo que existe. Para él, doblar la realidad era algo mucho más sutil, un cambio de alineación interna que acorta la distancia entre tu estado actual y la realidad que deseas experimentar. La realidad como tejido flexible. Jacobo Grinberg nos invitaba a dejar de pensar en la realidad como un bloque rígido, inamovible, como una muralla de piedra contra la que solo podemos resignarnos o luchar. Para él, la realidad se parecía más a una tela viva, un tejido que no está fijo, que respira, que se pliega y que reacciona a la forma en que nos acercamos a él. Este concepto es profundamente liberador, porque nos saca del papel de espectadores pasivos para recordarnos que estamos en contacto constante con ese tejido, que podemos interactuar con él y que, al hacerlo, su forma cambia. La diferencia es que la mayoría lo hace sin saberlo, de manera automática, reforzando patrones antiguos, mientras que unos pocos aprenden a hacerlo de manera consciente, como un acto deliberado de transformación interna. Grinberg describía esta tela de la realidad como algo en lo que todos estamos envueltos, aunque rara vez la sentimos de manera directa. Imagina por un momento que todo lo que experimentas, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus circunstancias, está tejido en una red que te rodea. Esa red no es externa a ti, también pasa por dentro. No estás mirando el tejido desde fuera como un observador, estás inmerso en él. Y cada movimiento que haces, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que permites, genera una tensión o una distensión en sus hilos. Esa tensión cambia la forma en que la tela se acomoda alrededor de ti, y con ello cambia la forma en que percibes y experimentas la realidad. Lo más revelador es que esta tela no es dura ni fija. No es como una pared que requiere un martillo para romperse o una fuerza brutal para moverla. Es flexible, maleable, sensible a lo sutil. A veces, un cambio imperceptible en tu espacio interno es suficiente para que una parte del tejido se pliegue y acerque a tu presente una experiencia que parecía lejana. Este es el punto en el que la metáfora se convierte en práctica. Si la tela se dobla, los puntos que antes estaban separados se juntan. Y si esos puntos representan experiencias, personas, oportunidades, entonces esas experiencias se sienten más próximas, más accesibles, más naturales en tu vida. Grinberg ponía mucho énfasis en la manera en que interpretamos esta flexibilidad. Para algunos, la flexibilidad de la realidad significa caos, incertidumbre.
un mundo en el que nada es seguro. Pero para él, la flexibilidad era una oportunidad. Significaba que la realidad no está sellada, que no vivimos condenados a repetir la misma escena una y otra vez. Significaba que con un ajuste de percepción, no de manera mágica ni caprichosa, sino con un trabajo interno genuino, podíamos influir en el modo en que esa tela se acomoda a nuestro alrededor. Y lo más fascinante, que esto no requiere décadas, porque la conciencia opera fuera de las medidas lineales del tiempo. La flexibilidad de la realidad también explica por qué dos personas pueden vivir circunstancias externas muy parecidas y, sin embargo, tener experiencias radicalmente diferentes. Si la tela de la realidad fuera rígida, todos viviríamos lo mismo. Pero como es flexible, la manera en que se estira o se pliega para cada uno depende de su forma de mirarla, de sus emociones predominantes, de su atención. Una misma situación puede ser para alguien una prisión y para otro una puerta abierta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el tejido interno se ha acomodado de manera distinta para cada uno. Lo más interesante es que Grinberg nunca planteó esta idea como un acto de control absoluto sobre la realidad externa. La flexibilidad del tejido no significa que puedas doblar el mundo a tu antojo como si fueras un titiritero. Significa que tu percepción, tus estados internos y tu disposición pueden cambiar tu interacción con el mundo de manera tal que el resultado sea distinto. Es como estar en una tienda de telas. No puedes cambiar de la nada la textura de toda la tela, pero sí puedes doblarla, moverla, acomodarla de tal manera que la forma que adopta frente a ti sea diferente. Y esa forma diferente cambia lo que experimentas. Esta es una idea profundamente liberadora. Si la realidad es un tejido flexible, entonces las distancias no son absolutas. Lo que está lejos puede acercarse. Lo que parece inalcanzable puede hacerse accesible. Lo que parece bloqueado puede abrirse. No siempre con la velocidad o la forma que quisiéramos, pero sí con la certeza de que no estamos atrapados en una estructura rígida. Esta certeza es lo que abre la puerta a ejercicios como el de 5 minutos, porque no estamos tratando de derribar un muro, estamos aprendiendo a doblar una tela. Y hay algo más. La flexibilidad de la realidad no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra sutileza. La tela no responde a empujones bruscos, sino a movimientos internos precisos. La tensión interna, la desesperación, el miedo, tienden a estirar el tejido, alejando lo que queremos. La calma, la certeza, la gratitud, en cambio, lo pliegan suavemente, acercando experiencias y configuraciones que parecen alinearse sin esfuerzo. Esta es la parte más difícil de aceptar, que para mover algo tan grande como la realidad, la clave es moverse de manera pequeña, pero genuina por dentro. Grinberg nos deja con esta imagen poderosa. Todos estamos rodeados por la tela de la realidad y todos estamos en contacto con ella en cada momento. La pregunta no es si la realidad puede moverse, porque se mueve todo el tiempo. La pregunta es si seremos conscientes de cómo interactuamos con esa flexibilidad y si aprenderemos a doblarla de manera que nos acerque a lo que queremos experimentar. La tela está ahí, esperando que la toquemos con intención. El pliegue está a un gesto interno de distancia. El pliegue interno en 5 minutos. Jacobo Grinberg solía insistir en algo que parece casi provocador. No necesitas largas horas para mover tu realidad interna. 5 minutos pueden ser suficientes para crear un pliegue capaz de cambiar por completo la manera en que percibes y experimentas tu vida. Y la razón no es mágica ni exagerada. La conciencia no se rige por el tiempo lineal al que estamos acostumbrados. Piensa en esto. ¿Cuántas veces un solo instante cambió por completo tu manera de ver algo? Un mensaje inesperado, una conversación que duró apenas unos segundos, una mirada, un gesto,
una revelación repentina. No fue necesario un año de preparación para que algo se moviera dentro de ti. Bastó un momento de atención total para que todo tomara otra dirección. Este es el corazón del ejercicio de 5 minutos. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de enfoque. El pliegue interno ocurre cuando logras que tu atención, tu emoción y tu intención se alineen en un punto único. Es como tomar la tela de la realidad y juntar dos extremos que antes parecían lejanos, tu estado actual y la experiencia que deseas. Y lo fascinante es que la tela no opone resistencia. No tienes que convencer a la realidad de acercarse a ti. Lo único que tienes que hacer es acercarte tú a ella desde tu percepción, y en ese movimiento la distancia desaparece. ¿Por qué 5 minutos? Porque la mente, cuando está completamente enfocada, no necesita más para entrar en un estado de coherencia. El resto del tiempo que solemos invertir en pensar, planificar o preocuparnos no produce cambios reales, porque la atención está dispersa. Pero en 5 minutos de enfoque profundo, la energía mental se concentra de tal manera que la percepción se mueve. Y cuando la percepción se mueve, el pliegue ocurre. Greenberg explicaba que este pliegue no es físico, no es algo que puedas ver con los ojos, es una reorganización de tu espacio interno. Tu configuración de conciencia cambia y eso hace que empieces a percibir posibilidades, señales y coincidencias que antes estaban fuera de tu radar. Desde afuera parecerá que el mundo se acomoda. Desde adentro sabrás que fuiste tú quien ajustó la percepción para que ese acomodo sucediera. El error que muchos cometen es creer que este pliegue requiere un esfuerzo enorme, como si hubiera que empujar con fuerza para mover la realidad. Pero Greenberg lo dejaba muy claro. La realidad no responde a la tensión. El tejido se dobla con suavidad, y la suavidad requiere calma. Por eso los 5 minutos del ejercicio no se llenan de ansiedad ni de urgencia, sino de presencia y emoción genuina. Esa calma es la que mantiene el pliegue estable. Imagina que tomas una hoja de papel. Si intentas doblarla de manera apresurada y brusca, el pliegue queda torcido, mal formado, incluso puedes rasgar el papel. Pero si lo haces con cuidado, alineando bien los bordes y presionando suavemente, el pliegue queda limpio y estable. Así funciona el pliegue interno. 5 minutos bien hechos, con atención y precisión emocional, crean un doble duradero en tu percepción. Y tal vez lo más revelador es que este pliegue no requiere que creas ciegamente en él para que funcione. No es un acto de fe, es un acto de práctica. Mientras más lo repitas, más notarás que tu espacio interno se vuelve flexible y que crear pliegues se vuelve más natural. Al principio, quizás necesites cerrar los ojos, respirar, visualizar. Con el tiempo, podrás hacerlo en cualquier momento, en medio de una conversación, antes de tomar una decisión, al despertar o antes de dormir. 5 minutos se vuelven un espacio mental que puedes abrir cuando lo necesites. Greenberg nos deja con una verdad profunda. El pliegue interno no es cuestión de tiempo, sino de disposición. La vida puede moverse en segundos si tú te mueves internamente en esos segundos. Los 5 minutos no son una barrera, son un recordatorio de que la transformación está disponible siempre que te detengas a mirar, respirar y ajustar tu percepción. Porque 5 minutos son suficientes. Cuando Jacobo Greenberg hablaba de que la realidad podía doblarse en 5 minutos, mucha gente lo miraba con incredulidad. Vivimos acostumbrados a creer que todo cambio profundo necesita tiempo, que todo ajuste interno requiere semanas, meses o incluso años. Pero Greenberg no estaba hablando de procesos lentos del mundo externo. Estaba hablando de movimientos inmediatos en el espacio interno. Y ahí el tiempo funciona de otra manera.
La mente humana, cuando se encuentra en un estado de atención dispersa, necesita mucho tiempo para producir pequeños cambios. Es como intentar llenar un vaso con agua mientras el chorro cae desde muy lejos y en todas direcciones. Tarda, se pierde fuerza, se desperdicia energía. Pero cuando la atención se enfoca completamente en un solo punto, la energía se concentra y el resultado es inmediato. 5 minutos de atención pura pueden hacer lo que 5 horas de atención dispersa jamás lograrían. Greenberg ponía ejemplos muy simples. ¿Acaso no hay momentos en la vida en los que una sola noticia cambia todo en segundos? ¿No hemos vivido situaciones en las que una sola frase escuchada en el momento adecuado transforma nuestra manera de entender algo? Esos instantes no necesitaron preparación extensa. Lo que necesitaron fue presencia total, y eso es justamente lo que sucede en el ejercicio de 5 minutos. Creamos un espacio de presencia absoluta en el que la conciencia deja de vagar y se coloca en modo de ajuste. La clave está en que la conciencia, al alinearse, reorganiza la percepción sin que intervenga el tiempo lineal. No es que en 5 minutos fabriques una nueva realidad desde cero. Es que en esos minutos acortas la distancia entre tu estado actual y el estado deseado. El tejido de la realidad no requiere días para doblarse, requiere un gesto claro, preciso y sostenido, el tiempo suficiente para que se estabilice. 5 minutos son más que suficientes para lograrlo. Y aquí está otro punto importante. Esos 5 minutos no son mágicos por el número, sino por la calidad. Si los vives con prisa, con duda o con tensión, no tendrán el mismo efecto. Pero si te entregas de verdad a la experiencia, si pones en juego la atención, la emoción y la disposición, esos 5 minutos pueden sentirse como un espacio inmenso en el que todo se acomoda. Es como si en ese tiempo suspendieras la velocidad de la vida y entraras en un intervalo en el que las piezas se alinean de manera natural. Además, hay algo psicológico y energético muy poderoso en este enfoque. 5 minutos no intimidan, no generan resistencia. No te dices a ti mismo, no tengo tiempo para esto. Cualquiera puede regalarse 5 minutos. Y al quitarle complejidad al proceso, tu mente baja la guardia y entra más fácilmente en el estado necesario para que ocurra el pliegue. Es como una conversación breve pero intensa con la realidad, lo suficiente para que ambas partes acuerden moverse un poco hacia el centro. Greenberg sabía que la práctica regular de estos 5 minutos no solo produce ajustes momentáneos, sino que entrena a la mente para vivir más tiempo en estados de coherencia. Al principio, tal vez necesites apartar un momento específico para hacerlo. Con el tiempo, tu espacio interno estará tan acostumbrado a doblar la realidad que podrás hacerlo en cualquier instante, incluso sin cerrar los ojos. Los 5 minutos se convierten en un reflejo interno, una habilidad para ajustar la tela de la realidad cuando lo necesites. Y tal vez, lo más bello de todo es que, cuando practicas de verdad, empiezas a darte cuenta de que no es que los 5 minutos sean suficientes para un cambio, es que a veces sobran. Hay pliegues que ocurren en menos tiempo porque la conciencia, una vez entrenada, no necesita tanto para moverse. Los 5 minutos son solo un contenedor amable para quienes comienzan, una puerta que cualquiera puede abrir. La clave, atención y emoción. Jacobo Greenberg lo repetía una y otra vez. No es la cantidad de tiempo lo que dobla la realidad, es la calidad del estado interno. Y dentro de ese estado interno hay 2 ingredientes sin los cuales ningún pliegue es estable: la atención y la emoción. Son como los 2 hilos invisibles que sostienen el tejido mientras lo doblas. Sin ellos, el pliegue se suelta, la tela vuelve a su forma anterior y la realidad regresa a su disposición habitual.
La atención es la dirección consciente de tu mirada interna. No se trata de mirar fijamente con los ojos, sino de sostener la mente en un punto específico sin que se disperse. La mayoría de las personas subestima la atención porque la usan de manera fragmentada. Un poco aquí, un poco allá, saltando de pensamiento en pensamiento, como si fueran olas en un mar inquieto. Pero en el ejercicio de doblar la realidad, la atención se convierte en un rayo de luz enfocado. Es como si concentraras toda la energía mental en un solo punto del tejido, el punto exacto donde quieres que ocurra el pliegue. La emoción, en cambio, es lo que le da peso al pliegue. La atención sola es como un dedo intentando doblar un papel sin nada que lo fije. La forma puede cambiar por un momento, pero se deshace enseguida. La emoción es lo que presiona la tela desde adentro para que el pliegue se mantenga, y no cualquier emoción. Greenberg era muy claro al respecto. Las emociones de tensión, miedo, desesperación o carencia estiran el tejido y alejan lo que deseas. Las emociones que acercan, que pliegan suavemente la tela, son la calma, la gratitud, la certeza y la alegría tranquila. Aquí hay un punto fascinante. La emoción correcta no se fabrica a la fuerza. No se trata de fingir entusiasmo o gratitud. La mente reconoce la diferencia entre una emoción genuina y una impuesta. Por eso, el ejercicio de 5 minutos comienza siempre con calma. Porque la calma abre el espacio interno para que la emoción surja de manera natural. Cuando el cuerpo y la mente se aquietan, la gratitud empieza a aparecer sin que tengas que inventarla. La certeza se siente como algo que brota, no como algo que te repites mecánicamente. Imagina la atención como el hilo y la emoción como la aguja. La aguja sin hilo puede pinchar, pero no cose. El hilo sin aguja no atraviesa la tela. Juntos, en cambio, atraviesan el tejido y lo unen en un nuevo pliegue. Esto es exactamente lo que sucede en el espacio interno. La atención dirige, la emoción fija. Singham. Logras que ambos trabajen juntos. El pliegue que creas en 5 minutos se mantiene mucho más allá de esos 5 minutos. Greenberg solía decir que la emoción correcta es también la señal de que tu pliegue está bien hecho. No necesitas salir del ejercicio preguntándote si funcionó. Si al terminar sientes una calma sólida, una certeza suave, una gratitud tranquila, eso es suficiente. Esa emoción es la prueba de que tu atención se alineó con el estado que querías y que la tela de tu realidad se acomodó en esa dirección. En resumen, la atención es la mano que toma el tejido y la emoción es el calor que lo ablanda para que se pliegue sin romperse. Sin atención, el ejercicio se dispersa. Sin emoción, el pliegue no se fija. Pero cuando ambas se unen, 5 minutos son más que suficientes para mover tu percepción y acercarte a la configuración de realidad que deseas. Ejemplo de pliegue en la vida cotidiana. Jacobo Greenberg decía que un pliegue no es un acto extraordinario reservado a momentos solemnes o rituales complejos. Los pliegues verdaderos, los que cambian la experiencia de la realidad, suceden en medio de la vida cotidiana. El truco está en reconocerlos. Imagina a Laura, una mujer que lleva semanas buscando trabajo. Cada mañana se despierta con la misma rutina: abrir la computadora, revisar portales de empleo, enviar currículums y recibir silencio como respuesta. Con el tiempo, su ventana mental empieza a llenarse de frustración. La distancia entre ella y el trabajo que quiere parece crecer. Cada rechazo o cada correo sin respuesta estira aún más la tela. Un día, Laura recuerda el ejercicio de 5 minutos que escuchó en una charla sobre Greenberg. No está en su mejor ánimo, no siente energía para manifestar nada, pero decide intentarlo de todos modos. Se sienta en silencio, cierra los ojos y respira.
Los primeros segundos son solo ruido mental, pensamientos, quejas, inseguridades, pero sigue respirando. En el segundo minuto empieza a reconocer su estado actual. Está cansada, frustrada, pero también dispuesta a probar algo nuevo. No se juzga, solo lo observa. En el tercer minuto elige una configuración deseada. No piensa en conseguir trabajo como una meta lejana, sino en sentirse ya en un ambiente donde es valorada, donde puede aportar, donde hay un intercambio justo. Empieza a sentir la gratitud de estar ahí. En el cuarto minuto el pliegue ocurre. Su atención se centra en esa sensación y su emoción empieza a cambiar. Siente calma, siente ligereza. El peso de la frustración se suaviza. Es como si, por un momento, la tela que parecía tan tensa se doblara y acercara esa experiencia. En el quinto minuto, ancla la emoción. No abre los ojos esperando que su teléfono suene al instante. Sabe que el pliegue está hecho. Sale del ejercicio con otra energía. Ese mismo día, revisando su correo sin demasiada expectativa, nota un mensaje que se le había pasado por alto. Una invitación a entrevista de una empresa en la que había aplicado semanas atrás. ¿Casualidad? Puede ser. Pero lo importante es que, después de esos 5 minutos, Laura estaba en un estado interno que la hizo revisar con calma, ver el mensaje y responder desde un lugar distinto. Este es un pliegue en acción. No cambió el mundo de manera mágica en 5 minutos, pero sí cambió la interacción con su realidad. Antes de esos minutos, Laura estaba estancada, mirando siempre la misma ventana de frustración. Después había abierto una ventana nueva, y desde ahí la tela se acomodó. Greenberg insistía en que este tipo de pliegues son más comunes de lo que creemos. No siempre implican grandes eventos externos. A veces son cambios tan sutiles que los demás ni los notan, pero que para quien los vive significan un ajuste profundo en la manera de caminar por su vida. Un pliegue cotidiano puede suceder cuando te enfrentas a una discusión y decides respirar antes de responder, cambiando por completo el curso de la conversación. Puede ocurrir cuando enfrentas un reto financiero y eliges mirar desde la ventana de la calma, encontrando soluciones que antes no veías. Puede pasar incluso en un momento de incertidumbre personal, cuando la atención y la emoción alineadas doblan la distancia entre tú y la estabilidad que buscas. La clave es que estos pliegues no dependen de grandes escenarios, sino de la disposición a pausar, enfocar y sentir. 5 minutos son suficientes para doblar la realidad porque la conciencia, al alinearse, hace que lo que estaba lejos se sienta más cerca. Y eso cambia todo lo que haces después. El cambio interno precede al externo. Jacobo Greenberg insistía en una verdad que a muchos les resulta incómoda. Nada cambia afuera hasta que algo cambia adentro. No porque el mundo sea rígido o hostil, sino porque la realidad externa es un reflejo directo de nuestra configuración interna. Es como un espejo. Puedes gritarle al reflejo para que sonría, pero hasta que tú sonrías, el reflejo seguirá mostrándote lo mismo. El error más común que veía Greenberg era esta expectativa. Cuando cambien mis circunstancias, me sentiré distinto. Esta lógica parece razonable, pero mantiene la distancia intacta. Es como estar esperando que un espejo te devuelva una imagen diferente sin haber movido ni un músculo. Y mientras esperas, la tela de la realidad permanece en la misma tensión, sin pliegues que acerquen tu experiencia deseada. Por eso el ejercicio de 5 minutos no empieza tratando de forzar un cambio en el mundo externo. Comienza en el espacio más pequeño y a la vez más poderoso, tu espacio interno. Al entrar en calma, al alinear la atención y la emoción, al sentir en tu cuerpo y en tu energía la configuración que deseas, empiezas a ajustar tu relación con la realidad.
Y cuando esa relación cambia, el mundo responde. Piensa en un ejemplo sencillo. Imagina que estás buscando una solución a un problema financiero. Desde el estado interno de preocupación, ves todo como bloqueado. Tus decisiones son reactivas, tu energía es pesada. Pero si en 5 minutos doblas la tela desde la ventana de la calma y la certeza, tu percepción cambia. De pronto, notas opciones que antes no habías considerado. Empiezas a comunicarte con otra energía. Abres espacios que desde la tensión estaban cerrados. Lo importante es comprender que el cambio interno no es un paso opcional, es el único camino real para que el externo se mueva. Puedes tomar acciones sin ajustar tu espacio interno, sí, pero esas acciones suelen reforzar la configuración que ya tienes. En cambio, cuando la acción surge de un espacio alineado, la tela de la realidad ya está predispuesta a acomodarse en tu favor. Greenberg lo decía con una metáfora sencilla. El agricultor no empuja a la semilla para que brote, prepara la tierra. El brote es consecuencia natural de la tierra fértil. En nuestro caso, el cambio interno es la preparación de la tierra. La realidad externa brota como consecuencia, no como causa. Esta es la razón por la cual muchas personas sienten que, después de hacer el ejercicio de 5 minutos, su entorno parece más fluido. No es que en 5 minutos hayan forzado a la vida a darles lo que quieren, es que en 5 minutos cambiaron la tierra interna y eso empezó a dar frutos afuera. El correo que llega, la llamada inesperada, la solución creativa, no son milagros desconectados, son reflejos del pliegue que ya hiciste. Comprender que el cambio interno precede al externo libera una presión enorme. Ya no necesitas controlar todos los factores externos. Tu trabajo es interno, profundo y breve. El resto se acomoda como consecuencia. Y lo más poderoso es que esto pone el poder en tus manos. No tienes que esperar a que algo ocurra para sentirte alineado. Puedes alinear ahora y permitir que lo externo siga el nuevo orden, lo que el ejercicio no es. Para evitar confusiones, Greenberg aclaraba que doblar la realidad en 5 minutos no es forzar a la realidad a obedecerte, fingir que todo está bien sin sentirlo, ignorar lo que ocurre en tu presente. Es un ajuste interno que reconoce lo que hay ahora, sintoniza con la configuración que deseas, sostiene esa vibración el tiempo suficiente para que el pliegue se ancle. La disposición mental correcta. Para que el ejercicio funcione, la disposición es clave. Calma. Entrar en los 5 minutos sin ansiedad de resultados inmediatos. Apertura. Estar dispuesto a ver señales y oportunidades inesperadas. Constancia. Repetir el ejercicio para fortalecer el pliegue. Greenberg decía que un pliegue sostenido por repetición se convierte en un hábito de percepción, y entonces la realidad se ajusta de manera más constante. La moraleja aquí es sencilla pero profunda. No necesitas cambiar el mundo en 5 minutos, solo necesitas cambiar tu relación con él. Cuando lo haces, el mundo se acomoda, la tela de la realidad se dobla y lo que antes parecía lejano se acerca. Parte práctica. Ejercicio guiado de 5 minutos. Quiero que ahora dejes de escucharme como quien escucha una historia y empieces a escucharme como una guía. Porque en este momento vamos a hacer juntos el ejercicio de 5 minutos que Jacobo Greenberg utilizaba para doblar la realidad a tu favor. No necesitas nada más que tú. No necesitas un espacio especial, ni ropa especial, ni herramientas. Solo vas a necesitar 5 minutos y tu disposición a mirar tu espacio interno. Minuto 1. Preparar el espacio interno. Cierra suavemente los ojos, si te es cómodo.
Si prefieres mantenerlos abiertos, elige un punto frente a ti y descansa la mirada allí. Respira profundamente y suelta el aire despacio. Hazlo otra vez. Inhala y suelta. Siente cómo tu cuerpo empieza a ceder, tus hombros bajan, tu mandíbula se relaja. No vamos a apresurarnos. Este primer minuto es solo para que tu mente entienda que estás creando un espacio distinto. No necesitas pensar en nada ahora. Solo respira y reconoce que este momento es para ti. Minuto 2. Reconocer tu estado actual. Ahora quiero que observes tu estado interno. ¿Qué está presente en ti ahora? ¿Qué emoción domina este momento? Calma, preocupación, expectativa. No intentes cambiarla todavía. Greenberg decía que el primer paso para doblar la realidad es ver claramente dónde estás. Así que mírate a ti mismo con honestidad. Este es el punto de partida. Como un mapa, no importa dónde quieras ir, primero tienes que saber dónde estás parado. Minuto 3. Elegir la configuración deseada. Ahora, elige un aspecto de tu vida que quieras acercar. Puede ser una meta, una solución, una sensación que parezca lejana. No tiene que ser un objetivo gigantesco. El ejercicio funciona igual con algo pequeño que con algo grande. Visualiza esa configuración como un lugar que existe en la tela de la realidad. Tal vez está a unos metros de ti, tal vez parece más lejos. No importa la distancia, lo importante es que ya existe. Minuto 4. Doblar el espacio interno. Imagina ahora que esa tela que conecta tu estado actual con esa configuración puede doblarse. Como si tomaras los dos puntos donde estás y donde quieres estar y los acercaras. No tienes que imaginar una maniobra complicada. Basta con que sientas que la distancia se acorta. Mientras lo haces, empieza a sentir la emoción que tendrías si ya estuvieras ahí. Si es calma lo que buscas, respira como respirarías en calma. Si es abundancia, siente tu cuerpo relajado y seguro. Si es amor, siente tu pecho cálido y abierto. Permite que esta emoción llene tu espacio interno. En este momento, el pliegue está ocurriendo. Minuto 5. Anclar y soltar. Mantén la emoción por un momento más. No intentes retenerla con fuerza, solo sostén la sensación con suavidad, como quien sostiene algo delicado. Ahora, sin esfuerzo, imagina que la tela de la realidad se queda doblada en este punto. No tienes que hacer nada más. No tienes que empujar. El pliegue está hecho. Respira una última vez profundamente y al exhalar, abre los ojos suavemente. En estos 5 minutos no hemos cambiado todo el mundo externo. Lo que hemos hecho es cambiar tu alineación interna, y eso es lo que empieza a mover la realidad. A partir de ahora, presta atención a lo que ocurre. Tal vez aparezcan señales, tal vez se abra una oportunidad, tal vez notes un cambio en tu energía. Greenberg decía que el verdadero poder de este ejercicio no está en hacerlo una sola vez, sino en repetirlo hasta que el pliegue se convierta en tu nueva manera de vivir. Respira conmigo una vez más. Inhala y suelta lentamente. Quiero que observes algo. No estás igual que hace unos minutos. Puede que sea algo sutil. Tal vez sientas más calma. Tal vez sientas más ligereza. Tal vez hay una claridad nueva que no estaba aquí al inicio. Ese cambio, aunque pequeño, es la prueba de que el ejercicio funciona. No porque el mundo externo haya cambiado radicalmente en 5 minutos, sino porque tú cambiaste tu relación con él. Y cuando esa relación cambia, el mundo empieza a responder. La importancia del cambio interno. Jacobo Greenberg decía que ningún ajuste externo tiene un efecto duradero si no hay un cambio interno que lo sostenga. Y esto no era una frase bonita para motivar. Era una observación que surgía de sus investigaciones, de sus estudios con comunidades, de su trabajo con la conciencia.
Veía una y otra vez que las personas buscaban cambios afuera, nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevos proyectos, pero si su espacio interno seguía configurado igual, tarde o temprano volvían al mismo punto. El cambio interno es la raíz. Todo lo demás son ramas. Si las ramas crecen pero la raíz sigue débil, el árbol no prospera. Lo que hacemos en ejercicios como el de 5 minutos es nutrir esa raíz, fortalecerla, alinearla. Desde ahí, cualquier manifestación externa tiene un soporte sólido. ¿Por qué es tan importante este cambio interno? Porque tu realidad externa es, en gran medida, un reflejo de tu manera de percibirla. Si percibes el mundo como un lugar hostil, verás pruebas constantes de hostilidad. Si lo percibes como un lugar de oportunidades, verás puertas donde antes había muros. Esto no significa ignorar los desafíos reales, sino entender que tu estado interno define cómo interactúas con esos desafíos. Greenberg observaba algo fascinante. Cuando las personas realizaban cambios internos profundos, a veces con técnicas sencillas, otras con prácticas prolongadas, sus circunstancias externas empezaban a transformarse casi de manera orgánica. Era como si la realidad reaccionara a la nueva frecuencia de su conciencia. No había que empujar, solo sostener el cambio interno. Aquí está la clave. No hay atajo externo que reemplace el trabajo interno. Puedes tener la mejor estrategia, el plan más detallado, la oportunidad más clara, pero si tu espacio interno está en desorden, el resultado será frágil. En cambio, cuando hay orden, coherencia y claridad interna, incluso las acciones más pequeñas producen un impacto desproporcionado. Este es el verdadero valor del cambio interno. Te devuelve el poder. Ya no dependes de factores que no controlas. Tu tarea es cuidar tu espacio, mantenerlo alineado, fortalecerlo. La realidad externa se convierte en un reflejo y aunque no siempre puedas predecir su forma exacta, puedes confiar en que será coherente con tu estado interno. Por eso, ejercicios como el de doblar la realidad en 5 minutos no son trucos rápidos, son entrenamientos constantes para aprender a moldear tu mundo desde adentro. Y eso, decía Greenberg, es mucho más poderoso que cualquier intento de manipular lo externo, porque una vez que tu espacio interno cambia, todo lo que ocurre fuera de ti empieza a resonar con ese cambio. La moraleja de este ejercicio es poderosa. No necesitas controlar todo lo que pasa a tu alrededor. No necesitas esperar años para sentirte cerca de lo que sueñas. La distancia entre tú y eso que quieres no está afuera, está en tu percepción. Cuando doblas la percepción, doblas la distancia. Cuando doblas la distancia, lo que antes parecía lejos empieza a sentirse inevitablemente cerca. No te quedes esperando a que la vida recorra kilómetros para traerte lo que deseas. Aprende a acercarlo tú desde adentro. ¿Cómo sostener el pliegue? Jacobo Greenberg enseñaba que crear un pliegue en la realidad es un acto breve, pero sostenerlo es un arte. En 5 minutos puedes alinear tu espacio interno y doblar la tela hacia la configuración que deseas. Pero si después de esos 5 minutos vuelves a las tensiones, dudas y hábitos mentales de siempre, el pliegue se afloja. La tela, como cualquier material vivo, tiende a regresar a su forma original si no se mantiene la nueva tensión que lo sostiene. Sostener un pliegue no significa estar constantemente haciendo el ejercicio de manera rígida. No se trata de pasarte el día visualizando o forzando la emoción. Se trata de crear pequeñas condiciones internas que mantengan la coherencia que lograste en esos 5 minutos. Es como doblar una hoja de papel. Si la guardas bien, el pliegue se mantiene. Si la dejas expuesta a fuerzas opuestas, se estira y desaparece. El primer paso para sostener un pliegue es recordarlo, no de manera obsesiva, sino como una presencia suave.
Puedes recordarlo a través de sensaciones, la calma que sentiste en el ejercicio, la certeza silenciosa, la emoción genuina de ya estar cerca de lo que deseas. Cada vez que vuelvas a sentir esa sensación, aunque sea por un instante, estás reforzando el pliegue. El segundo paso es protegerlo del ruido interno. Después de hacer el ejercicio, la mente puede intentar regresar a viejos patrones, dudas, miedos, pensamientos de carencia. No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes evitar que gobiernen tu estado interno. Cuando notes que vuelves a la vieja configuración, respira y recuerda que tienes la opción de girar hacia el pliegue que creaste. El simple acto de detenerte y reorientarte ya es una manera de sostenerlo. El tercer paso es actuar desde el pliegue. Esto es fundamental. Si en los 5 minutos visualizaste una versión de ti más segura, más abierta, más confiada, pero después actúas desde la inseguridad, la tela se estira. Tus acciones son como puntadas que fijan el pliegue en la realidad externa. No necesitas acciones enormes. Basta con decisiones pequeñas que sean coherentes con tu nueva configuración. Greenberg decía que sostener un pliegue no es cuestión de fuerza, sino de constancia. Es un recordatorio diario. Esto es lo que ya está ocurriendo en mi espacio interno. No se trata de hacer presión sobre la realidad, sino de mantener la vibración interna lo suficientemente estable para que la tela no vuelva a su posición anterior. Con el tiempo, sostener un pliegue se vuelve natural. Ya no necesitas cuidarlo activamente, porque tu espacio interno adopta la nueva forma como su estado base. Entonces, ya no se siente como un esfuerzo, sino como tu manera natural de estar en el mundo. Y es ahí cuando la realidad responde de manera más fluida, porque tu configuración interna se ha convertido en la norma. Lo que puedes esperar después de practicar Jacobo Greenberg era muy claro. Practicar un ejercicio de doblar la realidad no es un acto que siempre traiga resultados inmediatos en el mundo externo. A veces sí, y sorprende, pero lo que puedes esperar con certeza después de practicar, lo que siempre sucede, es un ajuste interno profundo. Y ese ajuste es el verdadero inicio de cualquier cambio que se verá reflejado afuera. Lo primero que puedes notar es un cambio en tu estado emocional. Puede que termines el ejercicio con una calma que no estaba ahí antes. Puede que sientas una ligereza, como si algo que pesaba se hubiera disuelto. Esa calma no es un adorno, es la señal de que tu espacio interno ha cambiado de frecuencia. Y cuando tu emoción cambia, tu percepción también lo hace. Otro efecto que puedes esperar es un cambio en tu enfoque. Tal vez no notes que todo a tu alrededor se transformó de inmediato, pero sí empezarás a ver detalles que antes pasabas por alto. Una oportunidad que antes ignorabas se vuelve evidente. Una conversación que parecía irrelevante ahora cobra sentido. Es como si la luz hubiera cambiado y empezaras a notar matices en un paisaje que antes creías conocer de memoria. También puedes esperar un aumento en tu sensación de sincronía. Greenberg hablaba mucho de esto. Cuando sostienes un pliegue interno, el mundo parece moverse en sintonía contigo. No es que todo se resuelva mágicamente, pero empiezan a aparecer coincidencias, casualidades, señales que te indican que estás alineado. Una llamada inesperada, un encuentro casual, una idea que llega en el momento justo. No son accidentes, son reflejos de la nueva configuración que creaste. En algunos casos, sí podrás ver cambios externos inmediatos, pero no como resultado de forzar nada, sino como consecuencia natural de tu nuevo estado interno. El mundo responde porque tú respondes de manera distinta. Puede que tomes decisiones más claras, que digas palabras que antes no te atrevías,
que notes caminos abiertos donde antes solo veías muros. Pero también hay algo muy importante que debes saber. Lo que puedes esperar después de practicar no siempre se mide en términos de resultados visibles al instante. A veces, lo que cambia es la relación con tu propia experiencia. Una situación que antes te generaba ansiedad, ahora la enfrentas con serenidad. Un problema que parecía enorme, ahora lo ves con perspectiva. Ese cambio interno es tan real como cualquier cambio material. Finalmente, lo que más puedes esperar después de practicar de manera constante es un nuevo hábito de percepción. Con el tiempo, no necesitarás apartar 5 minutos de manera tan estructurada, porque tu espacio interno sabrá cómo doblar la realidad en cualquier momento. Será un reflejo natural, una habilidad silenciosa que te acompañará en tu día a día. Greenberg lo resumía de manera simple. Después de practicar, espera que tu vida se vuelva más coherente con tu interior, no al revés. Y esa coherencia con paciencia y constancia termina manifestándose en todas las áreas de tu vida. Quiero agradecerte por haberte regalado estos minutos para ti. No todos se detienen a mirar su espacio interno. No todos se atreven a doblar su percepción y probar algo distinto. Pero tú lo hiciste hoy. Te invito a que sigas explorando este ejercicio, que lo conviertas en tu herramienta personal, que cada vez que sientas que algo está lejos, te des 5 minutos para acercarlo desde adentro. Y me encantaría que me lo cuentes. Escribe en los comentarios. ¿Qué sentiste en este ejercicio? ¿Qué configuración de tu realidad doblaste hoy? Tal vez tu experiencia sea la señal que otra persona necesita para intentarlo. Greenberg nos dejó un mensaje que nunca deja de resonar. La realidad no está fija, está esperando que la dobles con la forma en que la miras. No subestimes el poder de 5 minutos, porque en esos minutos puedes hacer un pliegue que cambie no solo tu día, sino la manera en que caminas por tu vida. Si esta práctica te resonó, suscríbete para seguir explorando más ejercicios y enseñanzas de Jacobo Greenberg. En el próximo video te mostraré otra herramienta igual de sencilla, igual de profunda, para que cada día tengas más llaves para abrir tu espacio interno. Hasta entonces, recuerda, la realidad más cercana no es la que ves, sino la que te atreves a doblar hacia ti.